En el día de hoy le traemos la evolución de los juegos de Spider-Man. Desde el primero que salió, que sí, que sea poronga que están viendo en pantalla, que esto lo corre hasta la tostadora de mi abuela, hasta el más reciente, que es el Marvel Spider-Man 2. Así que sin más preámbulos, vamos a ver cómo evolucionaron los juegos de Spider-Man. Este es el primer juego de Spider-Man. Este fue estrenado en el año 2000 para PlayStation, Game Boy Color, Nintendo 64 y Sega Dreamcast. Fue desarrollado por Neversoft y fue distribuido por Activision y Marvel Entertainment. Este es un sistema bastante simple, un juego de 3D donde controlas al Spider-Man para un sitio a otro o completar algo en específico mientras derrotas enemigos. Y hasta tiene un sistema de balanceo columpiándote por las nubes. Sí, bueno, ese es un nuevo poder que sacó Spider-Man en la manga pues. Pero sinceramente, quitando todo esto, este juego se ve muy bien para su fecha. Este es un juego para la Game Boy Advance, sacado en el año 2001, donde la historia principal se basa en Spider-Man obviamente, pero su principal objetivo es comprar una pecera para Mary Jane. Pero bueno, no es lo que parece, ya que al ir a comprarla se encuentra con numerosos enemigos que están haciendo estragos, bueno, lo que saben hacer los enemigos. Así que te tienes que distraer un poco y acabar con ellos antes de ir a por la pecera. Pero esto se divide en 3 escenarios principales, en la que cuenta la historia de manera distinta. Y bueno, si quieres saber cómo son, pues, o sea, juega el juego, esto no es un resumen. Tengo una noticia de último momento, me comenta que Spider-Man se volvió loco y empezó a tirar gente inocente por los tejados de los edificios. O sea, les dije que era una amenaza. Bueno ya, bromas aparte, o no eran bromas. Bueno, tengo pruebas, bueno, ok ya. Este es un juego del año 2002, basado en la película de Spider-Man de ese mismo año, protagonizada por Tobey Maguire. Y salió para PC, PlayStation 2, Nintendo GameCube, Xbox, Game Boy Advance. Y como podrías imaginar, sigue fielmente la película. Sí. 2 años después, en 2004, salió la secuela del anterior Spider-Man 2. No, ese no, Este mismo es, bueno, este salió para la Nintendo GameCube, Xbox, PC, Mac, PlayStation 2, PlayStation 1, Game Boy Advance, Nintendo DS, Engage y móvil. ¿Móvil? Ya va, ¿cómo que móvil? A ver, el Engage debe contar como uno, supongo. Bueno, como ya supondrán, cuenta la historia de la película de Spider-Man de ese año, y este fue el primer videojuego de Spider-Man en tener un mundo abierto. Ahora viene una entrega ambientado en el estilo cómic. En este juego de Spider-Man que salió para la GameCube, PlayStation 2, PC, Xbox, Game Boy Advance, Nintendo DS, en este nos cuenta la historia de Peter Parker y Eddie Brock, que consiguen al simbionte en Venom y toma posición de Brock. Entonces Peter intentará detenerlo y ayudarlo. En este tenemos un estilo pixel art en 2D, sacado en el año 2006 para la Game Boy Advance y Nintendo DS. Y bueno, eso es todo lo que te puedo decir, ya que con este juego me quedé dormido jugándolo. Así que pasemos al siguiente. Para acabar con la trilogía de Tobey Maguire, en 2007 se saca su juego junto a su película. Este salió para la Game Boy Advance, PC, Nintendo DS, PlayStation 2, PlayStation 3, la Wii y la Xbox 360. Donde tenemos que hacer lo mismo que en la película, ir de un lado a otro, golpear enemigos, amortiguar una bomba con telarañas, o sea, lo típico. Pero era realmente necesario poner un pesado como narrador. A ver, si te crees mejor Spider-Man, ¿por qué no lo haces tú? O sea, cómo me gustaría golpearlo, de verdad. Este juego salió para la Wii, Xbox 360, PlayStation 2, Nintendo DS, PlayStation Portable, PC y la Nintendo DS en 2007. Esta nos cuenta como un grupo de simbiontes están regados por el mundo por culpa de un meteorito, y los villanos de Spider-Man están siendo controlados por otras personas. Así que él tiene que encontrar los trozos de meteorito, quitarles el control mental a sus enemigos para hacerlos panas y descubrir quién está detrás de todo esto. Ahora llegó el juego del meme. Insertar meme que aparece al principio del juego, por favor. Apuesto que todos conocen este juego sacado en 2008 para PlayStation 3, PSP, PlayStation 2, Wii, Xbox 360, Nintendo DS y PC. Lo que más destacaba en este juego era sus diferentes finales y que podía terminar siendo el malo. ¿El Spider-Verse confirmado? Este juego de 2010 trata de como no un Spider-Man cagándola, sino varios dañando el multiverso. Así que junto con sus otras versiones tienes que repararlo. Está disponible para PlayStation 3, Wii, Xbox 360 y Nintendo DS. Este es un juego de Spider-Man para dispositivos móviles, sacado en el año 2010, donde tendrás que derrotar a algunos de los enemigos más icónicos de Spider-Man. Un año después del Challenge Mission salió su secuela, Spider-Man Edge of Time, donde esta vez no es el multiverso el que está en peligro sino el tiempo, así que Peter Parker y Miguel O'Hara se unen para arreglarlo todo. En el 2012 sale The Amazing Spider-Man para Xbox 360, PlayStation 3, Wii, 3DS y Nintendo DS, y después en 2013 sale para la Wii U. Este juego está basado en la película de Spider-Man de Andrew Garfield, y bueno, la calcaron igualito, mutantes raros, robots gigantes y mucho más enemigos.
amigos. Sinceramente hasta creo que me dieron la película pirateada, ya que no vi esa versión. Sí amigos, nos engañaron todo este tiempo, este en realidad es el verdadero The Amazing Spider-Man. Después del anterior juego pasamos 2 años sin ninguno, hasta que llegó la secuela del anterior junto con la película. Bueno, realmente es al revés, el juego vino con la película, pero bueno, no importa, este juego salió para PlayStation 3, PlayStation 4, Wii U, Xbox 360 y Xbox One. Este es un juego de realidad virtual en que podrás sentir cómo al balancearte por la ciudad como si fueras Spider-Man, basado en la película de Spider-Man de Tom Holland, y bueno, está disponible para PC. En 2018 salió uno de los mejores juegos de Spider-Man que se haya creado, llevando los juegos de Spider-Man a un nuevo nivel, con una ciudad enorme llena de vida en la que puedes ir columpiándote por donde quieras y teniendo muchas cosas que hacer. Con una historia atrapante, una jugabilidad increíble y unos gráficos maravillosos, está Marvel Spider-Man de 2018 para PlayStation 4, PlayStation 5 y PC. En 2019 salió otro juego de realidad virtual basado en la película de Spider-Man Far From Home, mejorando muchas cosas del anterior, y este está disponible para PC y PlayStation 4. Otro gran juego de Spider-Man es el de Miles Morales. Esta vez le toca a Miles desempeñar el papel del superhéroe, y obviamente está solo, y bueno, va a tener que demostrar que también puede hacerlo. No tiene muchas mejoras que el anterior de 2018, solamente mejoras gráficas, pero ese salió para PlayStation 5, PlayStation 4 y PC. Y para terminar, tenemos la secuela del videojuego de Spider-Man del 2018, mejorando lo que se creía difícil de mejorar, donde esta vez Peter Parker y Miles Morales trabajan en conjunto para tener la mayor amenaza que han tenido, y este se puede disfrutar para PlayStation 5. Y hasta aquí termina el recorrido por los juegos de Spider-Man. Dígame cuál de estos juegos fueron los que más les gustaron en su niñez y cuál es el que más les gusta actualmente. Bueno, después de esto nos vemos en el siguiente video. Chao.